Vale. Retomando y habiendo visto ese esquema de órganos colegiados, habíamos visto ya el señalamiento, recordar quiénes son los que señalan para votación y vista, recordar en qué consiste la votación, pues bueno, una vez que hemos concluido la vista de cualquier asunto que haya caído en mi sección, en mi sala o en el tribunal, o en el pleno incluso, pues cada magistrado cogerá sus autos cuando le toque. Si varios lo quieren, el presidente tiene como función establecerles un plazo, eso ya lo vimos también. La posibilidad de votar inmediatamente después de la vista, o bien que se señale un día para deliberación y voto. Entender que deliberación es secreta, las deliberaciones de los tribunales son secretas, es decir, ahí ni se graba ni se recoge acta, sino que simplemente se discute el asunto y se llega pues al acuerdo mayoritario que requiera para poder emitir la sentencia o emitir el auto que sea necesario. Las votaciones ya vimos que se puede hacer de forma separada sobre partes de la sentencia, es decir, sobre algunos pronunciamientos. ¿Estamos de acuerdo en el hecho no sé cuánto? Sí. ¿Estamos de acuerdo en la autoría de fulanito o es más bien un cómplice? ¿Vale? Algún pronunciamiento así que fuera necesario. Bien. O bien decidir sobre toda la resolución en concreto, sobre todo lo que estemos hablando. En cuanto al orden de votación, creo que también lo vimos el otro día. Primero el ponente, veremos las funciones que tiene el ponente en concreto en cada momento, veremos el turno que existe de reparto para los asuntos, después votarán el resto de magistrados, vimos en orden inverso a su antigüedad, y por último el presidente. Vimos... Perdón. El orden de votación es importante, quédense bien clarito con la idea esa, porque ha caído alguna que otra pregunta en exámenes de años anteriores sobre esto. Vimos que este acto o esta convocatoria para deliberar y votar debe ser en unidad de acto, es decir, no se debe interrumpir. Y vimos que la ley nos daba pues dos frases o dos posibilidades. La ley orgánica habla de solo en caso de fuerza mayor y la ley de enjuiciamiento civil solo ante un impedimento que fuera insuperable. Bueno, y luego vimos una serie de excepciones en las que, bueno, el magistrado que asiste a un asunto, a la vista, tiene la obligación de votar y si fuera el ponente redactar la propuesta de resolución y luego todos tienen que firmar el acuerdo al que se llegue, bien sea mediante la firma de la mayoría, del acuerdo de la mayoría, esa sentencia que sale por mayoría, o bien mediante un voto particular que veremos también lo que es. Había una serie de excepciones que las estuvimos viendo. Perder la condición de juez por distintos motivos, estar suspendidos del ejercicio, ejercer como cargo público o una profesión que fuera incompatible con la de magistrado, o encontrarnos en un periodo de excedencia voluntaria para ser elegido en algún cargo popular o cargo electo, ¿vale? Esas excepciones también tenerlas en cuenta. En cuanto al voto, la firma y el voto particular, creo que aquí hay algunas cosillas que ver. ¿Qué ocurre cuando un magistrado que forma parte del tribunal, de una sección o de una sala o de un pleno, ha asistido como miembro de ese tribunal, incluso como ponente, vamos a poner, y ha visto el asunto? Supongamos las sesiones del juicio por el proceso o las sesiones del tribunal de jurado en la audiencia por el pleito de la manada, la causa de la manada o algún asunto así muy relevante. El señor ha estado, el magistrado, durante todas las sesiones asistiendo, tomando notas, preguntando si le toca o haciendo su función de magistrado durante todas las sesiones del juicio. Y nos encontramos en el momento de o bien deliberar inmediatamente después, o bien en la fecha en que el presidente ha señalado para deliberar y votar. Bueno, pues hay distintos supuestos que tanto la ley orgánica como la ley de enjuiciamiento civil recogen para ver qué ocurre si en ese momento concreto ese magistrado, pues desde que se muera, Dios no lo quiera, o a que enferme gravemente y no pueda estar, a que le ocurra cualquier imprevisto, porque todos somos personas, y se vea imposibilitado para la votación, o que le llegue la fecha de jubilación forzosa, o que ocurra cualquier accidente y tenga que dejar de ejercer o lo que sea, o le elijan, ¿verdad? Algún supuesto que se ve que le imposibilite votar, sea cual sea. Nos podemos encontrar con todos estos supuestos. Que justo después de la vista, pero antes de la votación, se produzca lo que vamos a llamar la imposibilidad para votar, que por alguna causa no pueda votar. ¿Qué prevé la ley o qué prevén las leyes procesales para este caso?
emitirá, si después de la vista, pero antes de votar, no puede seguir ejerciendo, dará el voto fundado y firmado. Es decir, oiga, yo le digo al presidente, en función de lo que he visto durante las sesiones, cuál va a ser mi voto. Lo firmará y se lo entrega directamente. ¿Por qué? Porque no va a poder acudir al día de la votación. Vale, pues en este caso no habría ningún problema. Se entrega en sobre, el presidente lo recoge, lo une a la sentencia y se publicará junto con ella. El magistrado, segundo supuesto, ocurre que desde que vio la vista, en algún momento antes de la votación, ocurre que no puede escribir o ni siquiera puede firmar, ¿vale? En ese caso estamos ante supuestos de alguna enfermedad repentina, un accidente o algún tipo de imposibilidad que surge porque a las sesiones habrá acudido con normalidad. Dice la ley que lo hará de la manera que sea, se entiende que verbal o mediante alguna asistencia de intérprete o de lo que sea, ante un letrado de sala. Aquí debemos recordar que el letrado, una de las funciones que vamos a estudiar hoy la última parte, es la de dar fe pública procesal, dejar constancia fehaciente, concreta, porque está el letrado presente o porque lo certifica o testimonia, de que un acto procesal, en este caso un hecho con trascendencia en el procedimiento, ocurre. Simplemente levantaremos un acta o mediante diligencia haremos constar que el magistrado ha hecho uso de su voto en este sentido, me ha entregado el voto como sea. Pero ¿qué ocurre? Que ni siquiera, si el último otro supuesto, ni siquiera pudiera votar de esta manera, ni siquiera acudiendo a un secretario de sala y manifestándole el voto. Bueno, pues la ley también lo prevé. Dice que no es que pasemos de él, pero prácticamente se intenta. Obviaremos que está este magistrado y se votará la causa por el resto de magistrados. Harán todo el proceso de deliberación y voto, y si se da la mayoría que necesitamos, bueno, pues se dictará la sentencia y se hará sin la concurrencia o sin la votación de este magistrado totalmente impedido. Es que ya ni siquiera puede hacer su voto verbalmente ante un letrado. Bien, si no existe mayoría, no nos queda otra que celebrar una nueva vista con todo lo que ello conlleva. ¿Cómo lo haremos? Con los que ya asistieron a la primera celebración de vista o sesiones de vista y con el que legalmente tenga que sustituir pues a la persona que ha quedado tan mal que no puede votar o que falleció o bueno, lo que sea. ¿Vale? Repetiríamos la vista en este caso pues porque no se ha podido alcanzar la mayoría. ¿Vale? Por último, nos encontramos con los supuestos que yo les decía, que están recogidos en el 194.2, otras situaciones que se pueden dar en la vida de cualquier funcionario o cualquier magistrado en este caso, que por algún motivo pierda la condición de magistrado, que sea suspendido, que se encuentre en situación administrativa de excedencia voluntaria para ejercer cargo público o algunas otras que tiene este artículo. Bien, ocurre lo mismo. Votaremos la causa por el resto de magistrados. Si se alcanza mayoría, ya tendremos la sentencia. Si no hay mayoría, una nueva vista con los que asistieron y el sustituto, ¿vale? Estos dos últimos supuestos, pues bueno, se lo pueden aprender ustedes, como yo les dije, que no es que pasemos de ese señor, no pasamos de ese magistrado, pero bueno, en nuestra mente nos sirve un poco para saber qué es lo que va a pasar. Se intenta dictar sentencia, si hay mayoría se dicta, y si no, nueva vista con los que ya estuvieron más el sustituto legal del magistrado que esté impedido totalmente o haya caído en alguna de estas causas. ¿Por qué hablamos siempre de voto y de alcanzar la mayoría? Pues porque los tribunales colegiados, que están formados por un número diverso de magistrados y el presidente, pues se sujetan a las normas de mayoría. ¿Qué nos dice la ley acerca de esto? Manejamos el concepto de mayoría absoluta. Cuando hablamos de mayoría absoluta, tanto en política en el Congreso como en cualquier reunión de vecinos, hablamos de la mitad más uno. Y tenemos que tener en cuenta un concepto también que es el de quórum, ¿vale? Aquí en el tribunal también es necesario para que funcionen determinados quórum de presencia. No basta con que esté el presidente solo en la sala, sino que tenemos que tener a una mayoría de magistrados. En este caso nos dice que todos los que asisten a la vista tienen que estar en el acto de deliberación y voto, con lo cual es una absoluta obligación. Si lo trasladamos a otros ámbitos fuera de la justicia, en el Parlamento
nos basta con que haya determinado porcentaje. En una comunidad de propietarios también se exige determinado porcentaje de asistentes para que sea válido, ¿verdad? Aquí tienen que estar todos los magistrados que hayan acudido a la vista, que hayan presenciado y celebrado la vista. Además de eso, la mayoría absoluta exige la mitad más uno de los magistrados. Nos dice la ley que en algunas ocasiones se puede exigir una mayor proporción, es decir, más de la mitad más uno. No nos basta con tener 51%, sino que se va a exigir más. En algunos casos muy, muy extraños y bueno, pueden existir. Lo que nunca vamos a encontrarnos es que se exija menos de lo que dice la ley. Nunca se va a dictar un auto o una sentencia con menos de la mitad más uno, esa mayoría que llamamos absoluta. Si en cualquier votación nos encontramos que no hay votos bastantes, se practica lo que hemos visto. Se ve de nuevo el asunto y sustitución del magistrado impedido, ¿vale? En este caso no existiría ni siquiera un voto suficiente con esa eliminación de uno, o imaginemos que han tenido un accidente de tráfico porque iban en el mismo coche 3 de los magistrados que tenían que votar. Perdemos el quórum mínimo para tener la mitad de los magistrados. No se puede ni siquiera votar, ¿vale? Aunque todos tengan la obligación de ir. No sé si se entiende este concepto. Todos tienen la obligación de comparecer. Por alguna causa se ven impedidos un número de magistrados que rebaja la mayoría absoluta, no tenemos ni siquiera la mitad, tenemos que volver a ver el asunto en vista, sustituiremos al impedido o a todos los que estén impedidos, ¿vale? Estas cosas, como ven, son muy finas de que ocurran, son supuestos muy de laboratorio, pero por si acaso ocurren, como estamos hablando de órganos relativamente importantes, pudieran ocurrir. Miren, ya hemos visto la obligación de firmar, pues bueno, las resoluciones en general en un órgano unipersonal, ¿quién las firma? Las firma el juez o el magistrado que esté actuando en un juzgado. Bien, en los tribunales colegiados, todos los magistrados, todos los que no estén impedidos por alguna causa, lógicamente. Bien, todo el que intervenga en una votación tiene que firmar lo acordado. ¿Y qué es lo acordado? Lo acordado es la mayoría. La sentencia o el auto que haya redactado el ponente y al cual se hayan adherido una mayoría, y alguno que no esté de acuerdo va a formular voto particular. Bien, pues el voto particular irá reflejado en forma de sentencia, en forma de sentencia o auto, pero deberá firmar que esa es la sentencia. Bien. Efectivamente, yo firmo, pero no estoy de acuerdo con esa sentencia. Voy a emitir mi voto particular. Ya vimos el otro día que va a llevar la forma de la sentencia. Igual que la sentencia mayoritaria, tendremos idéntica una sentencia, pero particular. ¿Cómo se redacta? ¿Cuál es la forma de esta redacción? Primero, la tiene que hacer el magistrado que no está de acuerdo. Aquí siempre ponemos de ejemplo, bueno, siempre desde que ocurrió el hecho o el crimen el delito de la manada, de ese magistrado que se hizo popular porque tenía un voto particular que estaba fuera incluso de toda concepción, que pedía la absolución de todos los intervinientes de la manada, porque, no sé, un montón de fundamentos que él entendía a raíz de ver los vídeos y de no sé qué, pues él entendía que no existía ni siquiera un delito, sino que había habido simplemente pues un divertirse o un no sé qué, algo por ahí iban los tiros de su voto particular. ¿Qué ocurre? Que la sentencia hacía todo lo contrario, hasta lo mínimo de lo mínimo lo castigaba penalmente. Por lo tanto, tuvo que hacer un voto particular, que fue lo que salió tan famoso por los medios. En este caso, pues él es el que tiene que redactar la forma de sentencia. Lo único que puede hacer el magistrado que no esté de acuerdo completamente es asumir o dar por válidos algunos hechos y algunos fundamentos de la sentencia y manifestar que, bueno, que sí que está de acuerdo con ese hecho, con ese fundamento o con determinado pronunciamiento incluso, ¿vale? Pero no con el resto, y ya pasará a redactarlo. Tendrá que firmarlo el propio autor del voto particular y se incorporará junto con la sentencia al libro de sentencias, ¿vale? ¿Por qué son importantes los votos particulares? Por dos cosas. Primero, hablamos de altos tribunales que resuelven cuestiones de importancia, desde la audiencia provincial hacia arriba, en esa escala que hemos visto de órganos, en esa pirámide. Todos estos todas estas resoluciones forman lo que se llama la jurisprudencia menor
¿vale? TSJ y audiencias provinciales, o la jurisprudencia, lo que dicta el Tribunal Supremo. Y ya sabemos que esas resoluciones, ese conjunto de sentencias, son una fuente normativa, son como si fuera ley, ¿vale? La utilizan a diario todos los tribunales y todos los abogados en sus pleitos para pelear por los derechos de sus clientes. Es decir, si el Tribunal Supremo en determinado asunto ha resuelto que condena siempre a pagar, ya todos los particulares, abogados y resto de tribunales saben que eso es así. Si el caso es similar o muy parecido a lo que está diciendo el Tribunal Supremo, ya tenemos lo que va a dictaminarse, tenemos lo que dice la ley, es fuente normativa también. Por lo tanto, es importante que esto esté incorporado. ¿Qué ocurre si hay una sentencia donde solo tenemos la mayoría absoluta y por los pelos? Pues que no es tan fuerte esa decisión como una que tuviera la unanimidad de todos los miembros. No existe ningún voto particular. Por lo tanto, a la hora de plantear cambios en la jurisprudencia, a la hora de decir, yo soy un abogado particular de un asunto, sé que el Supremo hasta ahora, año 2020, en estos asuntos viene resolviendo A. Pero yo sé que el Tribunal Superior de Justicia de no sé dónde, el Tribunal Superior de Justicia de no sé cuántos y 20 audiencias provinciales están emitiendo mucho voto particular, es decir, condenan en el mismo sentido que el Supremo, pero con votos particulares. ¿Eso qué quiere decir? Que está cambiando el criterio, está cambiando la doctrina o la jurisprudencia en ese sentido. Al final, todas esas sentencias menores empujan y el Tribunal Supremo puede llegar a cambiar su criterio en ese asunto concreto, ¿vale? Por eso es la importancia de los votos particulares. No sé si se entiende un poco el funcionamiento, que es muy formal y muy estricto, pero que ocurre, ¿vale? Por eso muchas cosas hasta una fecha son de una manera y de repente cambia la doctrina del Supremo. Bueno, no pasa nada. Miren, también cabe voto particular en los autos de los tribunales colegiados que decidan incidentes. Ya hemos estudiado lo que es un incidente. En esas pequeños procedimientos en paralelo para resolver cuestiones que no son el centro del procedimiento, pero sí que son importantes de resolver. Pues bueno, contra esos autos que se dicten, contra esos autos no, en esos autos, aunque exista una mayoría y se aprueben, se adopte ese criterio, cabe el voto particular. Y luego hay una cuestión curiosa. La ley de enjuiciamiento criminal, es decir, la ley de 1882 para la rama del derecho penal, es decir, los procesos penales, recuerden esa que entraremos después de terminar estos temas, extiende la posibilidad del voto particular simple y llanamente a las providencias, con lo cual es un problema porque a cualquier providencia que se dictan cientos en cualquier procedimiento, cabría emitir un voto particular, ¿no? Por lo tanto, un magistrado díscolo que no esté de acuerdo en nada o que tenga una visión muy particular podría estar continuamente realizando votos particulares. ¿Por qué existe eso así? Porque la ley es muy antigua, ¿vale? Realmente la ley de enjuiciamiento civil, como ven ustedes aquí, extendió la posibilidad, pero aquellas providencias sucintamente motivadas. Es decir, existe una motivación del tribunal para dictar en ese sentido. Y bueno, hay un magistrado que no coincide con ese argumento que han dado. Bueno, ahí sí, pero a una simple providencia en la que ni siquiera hay una argumentación, pues no tiene mucho sentido. Ahora bien, que queda la pregunta así, que queda el artículo del 156, ¿extiende el voto particular simplemente a providencias en penal? Pues sí, está como pregunta, es curiosa, ¿vale? Y la ley de enjuiciamiento lo extiende también no solo a autos decisorios de incidentes, sino a providencias sucintamente motivadas. Vale, yo no creo que pregunten eso mucho porque hay mucha discordia entre las normas, pero bueno. Miren, la última cuestión que puede ocurrir es que el pleito ya haya sido decidido, es decir, contemos con un fallo, el señor no solo ha acudido a la vista, sino también ha acudido a deliberar y votar. Pero lo que le faltó, no le dio tiempo porque Dios no lo quiera, pero cogió el coronavirus y le ingresaron y está imposibilitado totalmente, ¿vale? Es firmar, no pudo firmar. ¿Qué diremos? Mediante una diligencia haremos constar que votó en la sala y no pudo firmar. Correcto, se entiende, está acreditado, se da fe y ese voto se sumará al criterio que sea. Si alcanza mayoría, pues saldrá, ¿vale? ¿Hasta aquí se entiende más o menos? ¿Hay alguna dudilla por ahí que nos quede? No sé si hay alguna, Seo, que me diga si no. No, y si no, vale, pues... En principio no, Fran.
Continuamos con cositas que nos pueden ocurrir en este proceso de los órganos colegiados durante la emisión o todo este procedimiento para llegar a resoluciones. Hablamos de, por un lado, las discordias y, por otro lado, cómo se unifican los criterios y prácticas procesales. Los criterios, hablamos de que son criterios de interpretación, es decir, llegar pues a entendimientos entre los propios magistrados de una sala, a los propios magistrados de dos secciones distintas, la sección primera y la sección quinta, resuelven una cosa sistemáticamente contraria. En mi juzgado un desahucio se dicta que sí y en el de al lado, en la sección de al lado, que no. Eso no puede ocurrir, no debe ocurrir. Pues para eso se intentan reuniones, como veremos después, para unificar el criterio. Oye, por lo menos a nivel Madrid, a nivel Murcia, a nivel Santa Cruz de Tenerife, provincia, a partir de hoy nos reunimos y decimos que el criterio en este asunto se condena en costas siempre. Vale, pues sí, se condena en costas siempre. ¿Por qué? Porque eso favorece un montón de principios del derecho, la economía procesal, favorece la agilización de procedimientos, evita los pleitos y los recursos, ¿vale? Si sabemos que siempre nos van a resolver en ese sentido y caiga en la sección que caiga, pues nos lo ahorramos. Las prácticas procesales es lo mismo. Si nosotros estamos acostumbrados o una sección tiene la costumbre procesal de, ante un escrito de lo que sea, dar traslado por 5 días a la otra parte y la sección tercera no lo tiene, pues intentar ponerse de acuerdo, unificar ese criterio y decir, oye, ante esta petición siempre vamos a dar traslado o nunca vamos a dar traslado, ¿vale? Eso que yo se los explico y parece tan fácil como llegar a un acuerdo de si compramos los viernes o ponemos la lavadora los domingos, a lo mejor entre magistrados con corbata y mala leche no es tan fácil, ¿vale? Piensen en eso, piensen que muchas veces se dificulta o se enquista un acuerdo sobre cualquier cuestión, pues por eso, vamos a decir, formas de defender su postura, por no llamarlo de otra manera, pero bueno, puede ocurrir, puede ocurrir. Las discordias, la discordia se produce en el seno de la votación, ¿vale? Y se produce ante un desacuerdo, por eso es una discordia, una contradicción de pensamientos o de decisiones, argumentados ambos y que no se llega a la mayoría necesaria. En principio, ¿qué nos dice la ley? ¿Cómo intentamos resolver esto? Mediante lo que se llama la sala de discordia. Antes de eso, antes de la sala de discordia, el presidente debe volver a discutir y votar los puntos que estén en conflicto. Ejemplo muy claro, hay un punto en una sentencia que no conseguimos ponernos de acuerdo sobre, supongamos, la participación de un cómplice en el atraco o en el atentado o en lo que sea. Y no se consigue alcanzar la mayoría necesaria de votos para condenarlo o para no condenarlo, o incluso para aplicarle una atenuante o una agravante al autor del delito. Bien, ese punto se discute y se vota en una ocasión, en 2 ocasiones. No nos dice la ley cuántas, pero sí nos dice que si la discordia persiste, una vez que se haya vuelto a discutir el conflicto y siga sin alcanzarse la mayoría, convocará esta sala de discordia y hará una nueva vista. Nos añade como preguntita, si es interesante, que la señala el presidente, esta nueva vista, convocando a la sala de discordia. La sala de discordia va a ser distinta a la sala que celebró la vista, pero ahora le hacemos el cálculo. Y la convocará por providencia. En esta providencia se pone que ante la falta de mayoría y la persistencia de la discordia, de lo que sea, convoco la nueva sala y llámese no solo a los que ya estuvieron magistrados de la primera vista, sino que vamos a sumar de la siguiente manera. Esta suma la hace la ley para evitar caer de nuevo en la discordia. Ya no va a haber posibilidad porque ya tendremos siempre uno más. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo soluciona? Pues miren, sumamos 2 magistrados si los que están en desacuerdo son impares. Por lo tanto, siempre vamos a tener impar, con lo cual ya no va a ser posible, ante 2 decisiones, que exista discordia, ya tendremos mayoría de alguna manera. Y si los que discuten y no están de acuerdo son pares, 2, 4 o 6 magistrados, sumaremos 3, de la misma manera nos caerá un número global de impares y ya tendremos solucionada la discordia, bien para un lado o bien para otro. Bueno, además de eso, fíjense lo finito que hila en este asunto, se establece un orden para estos llamamientos, estos 2 o 3 magistrados que llamamos a la sala de discordia para la nueva vista. En primer lugar, ¿quién va a venir? Presidente de sala, en el caso de que no hubiera estado en la primera vista.
Fíjense que hablamos presidente de la sala. Tenemos un órgano colegiado distribuido en salas. Esas salas pueden funcionar en secciones y el presidente del órgano no tiene por qué estar en esa sección en concreto que está viendo ese asunto. Vale, pues lo llamamos si no hubiera estado en la primera vista. Si está, pues bueno, ya nos saltaremos el primer orden. En segundo lugar, a los magistrados de la misma sala, ¿vale? Se conoce que ellos saben los criterios que tenemos en esa sala, el funcionamiento, etcétera, siempre y cuando tampoco hayan asistido a la vista. En tercer lugar, llamaremos al presidente de la audiencia de que se trate, no de la audiencia provincial, al presidente del órgano, ya no de la sala, sino presidente del TCJ, presidente de la audiencia provincial, presidente del Supremo o lo que sea. Y en último lugar, a los magistrados de otras salas, ¿vale? También se aplica esto a los magistrados de las otras secciones si el conflicto lo tuviéramos en una sección, por ejemplo, de la audiencia provincial, ¿vale? Solo se establece aquí que se tendrá preferencia en el orden jurisdiccional. Si nosotros tenemos un órgano, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, dividida en 5 secciones, de las cuales la primera es civil, la segunda también y la tercera también, la cuarta y la quinta son penal. Pues ¿a quién elegiremos si llegamos a este número de orden? Elegiremos a los magistrados de las otras salas, pero prefiriendo, si el asunto es civil, a las de civil, o si el asunto es penal, a las de lo penal, ¿vale? Es un poco ir siguiendo el articulito y hacernos el funcionamiento en la cabeza para saber a quién llamo o a quién no llamo, ¿vale? De este articulito, de estos varios articulitos, salen muchas posibles preguntas, ¿vale? No solo quién es el que convoca a la sala de discordia, si se trata de una nueva vista o no, los números que hay que sumar, sino también del orden, ¿vale? Si alguna pregunta fastidiosa sería esa, ¿a quién se llamaría si el presidente de sala hubiera asistido ya? Y te ponen como 3 opciones para tú elegir quién sería el siguiente. Entonces, bueno, en este orden, pues echar un poquito de memoria y aprenderse bien a quién tenemos que llamar. Perdón, a quién tenemos que llamar en cada caso. Vale, esto más o menos lo hemos ido ya comentando. En cuanto a la unificación de criterios y prácticas procesales, ya hemos dicho, y la ley lo prevé así, que se reúnan, ¿vale? Lo mínimo que se les exige es que se reúnan los magistrados de las secciones de una misma sala. En este caso, pues bueno, una sala de lo civil y penal del TCJ, si está funcionando mediante secciones, que esos magistrados se reúnan para estas cuestiones, ¿vale? Para cualquier tipo de unificación de criterios, pero también nos añade que especialmente cuando ocurra lo que hemos visto, que en una sección se esté dictando A y en la segunda B, ante un asunto que es lo mismo. Eso no puede ocurrir, decíamos que no puede ocurrir porque el ciudadano no tiene seguridad jurídica. Si el ciudadano le pregunta a su abogado, oiga, ¿y qué posibilidades tengo de que el asunto me salga a favor? Pues el abogado le diría, mira, pues depende. Si te caes en la sección que dicta A, pues ganas siempre, y si te toca en la B, lo tienes jodido. Eso no puede ocurrir. Entonces, para eso están previstas estas reuniones. Yo pregunto si estas reuniones tienen carácter judicial o tienen carácter gubernativo, administrativo. A ver si entendemos la pregunta a qué me estoy refiriendo. ¿Se levantará acta de estas reuniones y se citará a las partes del asunto, por ejemplo, para que acudan a estas reuniones? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, el presidente lo que puede hacer ante una existencia de discordia en los criterios o de criterios distintos es convocar lo que se llama un pleno jurisdiccional. Por ejemplo, en civil, todos los magistrados los convoco a un pleno. Lo puede hacer de oficio porque él entienda que lo tiene que hacer, presidente de sala o presidente de un tribunal. O bien porque la mayoría de los magistrados del órgano se lo pidan, ¿vale? Porque sepan que hay ahí un problema de criterio. ¿Para qué lo hacen? Pues para conocer en uno o en varios asuntos relacionados con este tema y resolver cuál va a ser el criterio a partir de ahí de la sala o del tribunal. Y también pregunto, en este caso estamos hablando de que convoca un pleno judicial, es decir, para celebrar juicio con citación a las partes, etcétera, etcétera, o aquí estamos ante una reunión solo de los magistrados de carácter gubernativo interno del órgano en sí. Serían las dos preguntas que nos pueden caer sobre esto. A la primera te contestó Javi
Sí. gubernativo o acuerdo entre interrogantes. Bien, vale. ¿Están de acuerdo con eso los demás? ¿O entienden que esto se tiene que hacer con las partes del procedimiento porque son las interesadas, con sus procuradores y sus abogados, con un señalamiento, con una notificación? Bueno, efectivamente, Javi tiene razón. En el punto primero, los magistrados se reúnen a nivel interno, a nivel gubernativo, están funcionando como gobierno de los jueces, es decir, se están reuniendo en esa estructura que veíamos del Poder Judicial como si fueran a elaborar unas normas o una junta de jueces. ¿Por qué? Porque han visto un problema, se reúnen los de la sección y lo hablan. Sin embargo, en este otro punto, donde hablamos de que el presidente convoca un pleno jurisdiccional, donde ese tribunal va a funcionar con todos los magistrados de la sala o del tribunal, porque lo ha dicho así el presidente o porque se lo piden la mayoría, nos dice expresamente la ley que va a conocer de uno o de varios asuntos. ¿Para qué? Para unificar el criterio. Es decir, esos asuntos se van a ver beneficiados del criterio de todos los jueces, pero van a servir, a lo mejor uno, a lo mejor tres, los que sean, van a servir para, a partir de ahí, fijar el criterio respecto de un asunto concreto. ¿Vale? Pues oiga, los homicidios imprudentes de la audiencia provincial de jurado, no sé qué, no sé cuántos, en este detalle tenemos que resolver un criterio, porque ustedes están usando uno y la sección segunda otro. Entonces vamos a arreglarlo. Coja usted 2 o 3 pleitos de lo mismo y celebramos ese pleno jurisdiccional. Esto no suele ocurrir mucho, suele ocurrir más la unificación de criterios por esta vía, pero saber que esto ocurriría. Entonces, esos asuntos se resolverían y determinarían cuál es el criterio de ese órgano a partir de ahí, ¿vale? ¿Qué ocurre con eso? Que a lo mejor los que pierden, que son los de la sección segunda, están fastidiados. Y recordemos que un magistrado es independiente a la hora de dictar sus resoluciones y a lo mejor los argumentos que ese magistrado, cuyo criterio no se va a seguir por el órgano, no va a ser... fíjense que los abogados manejamos mucho cuando llegamos a las audiencias o los TCJ, ¿cuál es el criterio de la audiencia? Entonces tiramos de ordenador, tiramos de la base de datos y sabemos cuál es el criterio en este asunto. Oye, pues esto es igual que el mío, me van a dictar en este sentido. Bueno, ¿qué ocurre con el que ha perdido y está fastidiado? Que dice, oye, pues yo soy magistrado igual que ellos y tengo mi independencia, yo quiero seguir manteniendo mi criterio o quiero... cambiarlo, pero tampoco estoy de acuerdo con ese, sino que quiero motivarlo de otra manera. Por eso la ley añade esta última parte. Las secciones respectivas, sobre todo las que hayan resuelto hasta la fecha de forma contraria a lo que resuelva el pleno jurisdiccional, conservarán su independencia, pero en cada resolución deberán motivar por qué están yendo en contra del criterio establecido. ¿Qué va a pasar con eso? Que yo ya tengo la seguridad de que uno, el criterio de la audiencia es ese, y dos, me están dictando una sentencia en contra del criterio. Entonces ya podré ir al recurso que corresponda con mucha más tranquilidad de que me van a dar la razón, ¿vale? Porque existe, como si dijéramos, una mayoría que ha dicho cuál es el criterio en ese concreto asunto que se resuelva. ¿Vale? Bueno, entramos en la parte más directa del magistrado. Ya hemos dicho que un tribunal, que los asuntos que entran a un tribunal colegiado se reparten y lo primero que se realiza a nivel judicial es atribuirle o designar quién va a ser el magistrado ponente para ese asunto. Supongamos la sección segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Lo primero que se hace, designar magistrado ponente, que va a ser el que, en términos generales o dicho muy general, lleva el peso del asunto. Es el que más a fondo va a conocer el asunto, a priori, y el que va a tener una serie de funciones para que ese asunto llegue a término, ¿vale? Eso dicho de manera muy global, ahora la desmenuzamos un poquito más. Lo recoge el 203 al 206 de la Ley Orgánica, son poquitos artículos, pero tienen esas funciones bien establecidas. En primer lugar, uno en cada causa, ¿vale?, ante cualquier tribunal colegiado o audiencia. ¿Cómo se designan estos magistrados? Se realiza a nivel interno un turno para cada sala, si estamos hablando de salas, o para cada sección, si hablamos de que está el órgano dividido en secciones. ¿Cuándo se hace? Pues en torno a septiembre, cuando empezamos el año judicial, con ese acto
del día 1 que empieza lo que llamamos año judicial, pues se van haciendo los turnos para deponentes, los turnos de ponente. ¿Quiénes participan en ese turno de ponentes? Pues la ley dice que turnan todos los de la sala o todos los de la sección. ¿Incluimos o no a los presidentes? Pues sí, claro que sí. Incluimos a los presidentes de sala o sección. Entonces, podrá darse el caso, de hecho se dará cada vez que le toque, que el presidente de la sala es a la vez el ponente, ¿vale? Eso para recordarlo con cuando hablábamos de que tengamos alguna sala de discordia y el presidente de sala sea el ponente, pues en ese caso sí que ha estado presente, nos saltaríamos ese orden establecido para las discordias, ¿vale? Para completar las discordias. ¿Cuáles son las funciones principales del ponente? Aquí esto no lo amplié totalmente. Pues miren, se va a encargar del despacho ordinario y cuidar que se tramite conforme a los plazos la causa de que se trate. El despacho ordinario va a ser el trato con la oficina judicial y la minuta y decir lo que haya que tramitar. Normalmente esto está ya muy estandarizado, con lo cual prácticamente no hace falta ni consultarlo, sino ya una pequeña minuta ya da idea de lo que los funcionarios, que al final somos los que materializamos todas esas decisiones, vamos dando el trámite porque ya lo sabemos, ¿vale? Si hay alguna cuestión a subsanar, si hay alguna cuestión, bueno, pues se minuta y se irá haciendo. Examinarán los pliegos de posiciones, los interrogatorios que se hayan realizado o que se hayan de realizar, la proposición de prueba y, sobre todo, el informe sobre si procede o no procede. ¿Por qué habla de informe y no de resolver si procede o no procede? Porque, como todo, es un órgano colegiado. Será el tribunal el que decida sobre la procedencia o no. Pero sí que el ponente va informando y el resto de magistrados del tribunal, sean 2 más o sean 5 más, normalmente ellos tienen sus ponencias y las de los compañeros pues más o menos las respetan. Si usted dice que esa prueba no, pues bueno, pues esa prueba no tengo que meterme a fondo. Ahora, si es un asunto muy sensible, muy mediático, donde haya que estar muy atento a todo, pues ahí sí, o donde sea una cuestión de criterio. Fíjense que a nivel supremo se mueve mucho también el tema de la influencia que una resolución tiene en la sociedad y la influencia política que pueda tener, ¿vale? Cómo se pueda utilizar o no esa sentencia. Pues bueno, ahí a lo mejor los magistrados que no son ponentes, pues sí que están atentos a todas y cada una de las decisiones del ponente, pero bueno, tampoco debe ser así. Informa los recursos. Si alguna de las partes pone un recurso en cualquier trámite del procedimiento que estemos hablando, informará sobre la decisión, ¿vale? Si ha decidido ya la sala o sección, pues bueno, también informará esos recursos. Propone los autos decisorios de los incidentes que se puedan suscitar, propone la sentencia o el auto si fuera otra resolución y incluso somete a la discusión de la sala su propuesta, ¿vale? La que tenga. Finalmente, después de la votación, también redacta definitivamente, pero ojo, en el caso de que él personalmente, de que su voto sea favorable a la mayoría. No es la primera vez ni será la última, es decir, puede ocurrir con normalidad, no sé en qué porcentaje, pero puede ocurrir que lo que propone el ponente no sea la mayoría. Yo propongo esta sentencia, pero me la tumban porque la mayoría es otra. ¿Qué debería hacer en ese caso? No la redacto yo, porque estaría redactando algo que no va conmigo, porque mi voto va a ser voto particular, ¿verdad? Pues bueno, en esos casos no la redacta el ponente, definitivamente, sino la redactará el siguiente que le toque, no por turno de ponente, sino de los magistrados del tribunal, el sustituto, en caso de no firmar, de no realizar la redacción él. Es lo que se denomina pues el pasaturno, ¿vale? Ese ponente que no ha realizado la redacción de la sentencia, se realiza un ajuste en el turno y será ponente en otro asunto del que sí ha redactado el voto, la sentencia en este caso, ¿vale? Lo que hará ese ponente que no está de acuerdo con la mayoría será redactar un voto particular en forma de sentencia que se unirá a la propia sentencia, ¿vale? ¿Se entiende lo del cambio de turno del ponente que no esté de acuerdo con la mayoría, no? Vale. Por último, es función de él pronunciar en audiencia pública. Esto es pronunciar la sentencia. Se convoca un último día, pues en todos estos pleitos súper importantes para pronunciar la sentencia en audiencia pública. Bueno. ¿Dudillas de esto? Dale. Si el ponente hizo el voto particular, ¿también pronuncia la sentencia o no?
No, se supone que a partir de ahí, como si las funciones del ponente, el resto que faltara, ya lo asume el otro. Por eso el pasaturno sería completo para el ponente que no está de acuerdo, efectivamente. Ya desde ese momento, él se supone que al reunirse y votar a favor y él decir, yo voy a hacer voto particular, la redacción pasa a fulanito, que es el siguiente. Pues ya la redacción y el pronunciamiento recaen en el otro. Y él asumirá esa parte en el otro pleito que le toque. Vale. Muy bien. Bueno, hasta aquí con lo que hacen los altos representantes del Poder Judicial en esos órganos judiciales, ¿vale? Magistrados de las audiencias, de los TCJs y de las salas del Supremo y audiencias nacionales. La última parte del tema nos habla de las resoluciones del letrado. Yo creo que ya conocemos bastante de las resoluciones del letrado de la Administración. Ya hemos visto lo que son los decretos, hemos visto para qué sirven, hemos visto lo que dice la ley orgánica, lo que dice la ley de enjuiciamiento civil, lo que se aplica en social y en contencioso por aplicación supletoria de la ley, y también lo que ocurre en penal, ¿vale? Básicamente la forma y lo que abarca un decreto o una diligencia de ordenación es lo mismo en todas las leyes, pero como responden a distintos momentos, lo recogen de distintas formas. No voy a insistir otra vez en decretos, diligencias de ordenación, resto de diligencias. No tiene sentido porque ya lo hemos visto y lo tienen ahí. Pero sí que vamos a ver un poco la figura del secretario judicial, actualmente letrado de la Administración de Justicia, y las funciones principales que tienen según... A eso iba yo. Las funciones... Estadísticamente, las preguntas que más han caído sobre sus funciones. Aquí hay una parte que se repite, o sea, está el tema 8, que es el tema de reglamento. Y aquí también inciden sobre todo en las resoluciones que editan los letrados y en sus funciones. O sea, de este tema, lo más importante sobre el secretario son las funciones. De hecho, estoy preparando el tema para la próxima semana y casi todas las preguntas van encaminadas por ahí. Sí, tenerlo en cuenta. Y bueno, aunque se repita en el tema 26 y lo hayamos visto en el 8, es exactamente lo mismo, ¿vale? Lo importante es que de un tema o de otro nos lo sepamos, ¿vale? No hay que darle más vueltas. Mire, yo dije el tema 8, pero no es el tema 11. El 8 o el 11, ¿no? No, reglamento, vale. Bueno, los que trabajamos en los juzgados ya lo sabemos, los que trabajamos de letrados también, los que hemos estudiado el temario también. En un juzgado nos encontramos siempre dos figuras claves que son las que deciden, ¿verdad? Las que tienen la sartén por el mango y las que toman decisiones que nos afectan. Por un lado, el juez, el magistrado o el tribunal, si estamos en órganos colegiados. Por otro, el letrado de la Administración de Justicia, antiguo secretario judicial. Antiguo secretario judicial porque se llamaba así, pero le han cambiado la designación, manteniendo, realizando una separación de competencias, ¿vale? Y atribución de funciones, pero en esencia mantiene la figura exactamente igual. Estas dos personas o estas dos figuras son las que realmente llevan el peso, pues, de todos los procedimientos, sean de penal o sean de civil, contencioso, laboral, etcétera. ¿De qué hablamos? Pues el juez ya lo hemos estudiado un poco, lo que hace en un juzgado. El letrado de la Administración, como ya dijimos antes, también pertenece a un cuerpo jurídico superior, tiene estudios no solo de derecho, la carrera, sino también una oposición específica como la nuestra, pero con más temario, o bastante más temario, no solo de procesal, sino también de derecho sustantivo, en el que, tocan un poco todos los temas de las distintas ramas del derecho y una serie de pruebas, ¿vale? Una vez que tienen esa cualificación, se convierten en funcionarios públicos y pasan a depender exactamente igual que nosotros, voy a hacer un matiz, del Ministerio de Justicia. Ministerio de Justicia, entendido igual que nuestros cuerpos jurídicos, como nuestros cuerpos de tramitación, gestión y auxilio, de carácter nacional. ¿Cuál es la única diferencia que tienen? Pues que los funcionarios, nosotros, cuando estamos en una comunidad autónoma que tiene transferidas las competencias en medios personales, como es Canarias,
nos gestiona directamente la comunidad autónoma, en nuestro caso, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia en Canarias. Los letrados no, siguen dependiendo del Ministerio a través de la Gerencia de Justicia. Esa es la única diferencia, ¿vale? Siguen dependiendo como personal, pero pertenecer o depender siguen dependiendo, igual que nosotros, en última instancia, del Ministerio de Justicia. ¿Están al servicio de la Administración de Justicia? Como no podía ser de otra manera, ¿vale? Al servicio de la Administración de Justicia, no al servicio del Consejo General del Poder Judicial, no al servicio de la comunidad autónoma y no al servicio del partido judicial en que se hallen. Fíjense que esto es una pregunta aparentemente tonta, pero en la que nos hace dudar alguna vez, ¿vale? ¿A quién sirve un letrado de la Administración de Justicia? A que funcione la Administración de Justicia, ¿vale? En pro de que eso funcione bien, ¿vale? Esa sería la idea genérica de ¿para quién trabajo? Pues trabajo para el ciudadano y para que funcione la administración a la que pertenezco. Tenemos la manía, sobre todo los que estamos dentro o los que trabajamos junto con siempre para la Administración de Justicia, de verla, de tener una visión distinta a la que puede ser una consejería de educación o a la que puede ser una administración de sanidad o un ayuntamiento o el cabildo, ¿vale? Entendemos la idea de que no, es otra cosa distinta. No, a nivel administración no es más que una administración, gestiona un interés público lo mejor con los medios que tiene y el personal que tiene, lo mejor que se puede, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que tenemos muchísimas especialidades. Tenemos a los jueces, tenemos a los letrados, tenemos a los abogados y a los procuradores, un montón de actores o de participantes en esa administración, y eso no coincide exactamente con Hacienda, con Educación, con administraciones más reducidas en cuanto a quienes intervienen. Pero de resto, una administración más. Bueno, dicho eso, los letrados de la administración tienen unas características que lo hacen cuerpo jurídico superior, es decir, actúan con carácter de autoridad. Eso tiene una importancia absoluta en todos los procedimientos. Atesoran la dirección del juzgado. Cuando ustedes lean oficina judicial, tenemos que irnos al tema 10, si no me equivoco, de la oficina judicial y entender que la reforma de la nueva oficina judicial implica que en un futuro los juzgados pues ya se distribuyan, como dice esa ley, en oficinas judiciales, unidades, UPAs, etcétera, servicios comunes, etcétera, etcétera. Eso ya va funcionando cada vez más y cada vez mejor y, bueno, en un futuro llegará toda esa distribución. De momento, juzgado, oficina judicial pueden ser términos muy, muy, muy parecidos. En todas sus funciones les afecta lo que dice la ley. Ellos tienen que actuar sabiéndose la ley y aplicándola. Si dice que en ese caso hay que hacer esto, no podrán hacer lo otro, ¿vale? Tienen que someterse al imperio de la ley. Y tienen que ser imparciales, por supuesto. Nosotros también, el juez también, cualquier funcionario tiene que actuar con imparcialidad, como no podía ser de otra manera. Si tengo un interés en la causa, tengo las figuras de la abstención y me pueden hasta recusar, ¿vale? En un procedimiento. Bueno, ejerce un concepto que es la fe pública judicial, es la capacidad de certificar, realizar testimonios, dar fe, es decir, hacer constar un hecho de manera fehaciente en lo que se llama procedimiento, en todos sus procedimientos de su oficina judicial. Es lo que vendría a ser la capacidad que tienen los notarios de dar fe, pero limitada a lo procesal, limitada a los procedimientos de su oficina o de su juzgado. ¿Cómo ejercen esta fe pública? Con total autonomía, no van a hacer nada porque se lo diga otro, y con total independencia. No están sujetos en esto de dar fe pública a ningún superior jerárquico que puedan tener. Ya veremos que en cuanto a coordinación, organización y establecimiento de criterios y pautas comunes, sí que existen por encima de los letrados los secretarios coordinadores provinciales y los secretarios de gobierno, ¿vale? Como estructura en el reglamento de secretarios o de letrados de la administración. Pero no a efectos de ejercer sus funciones, que por eso lo hacen con autonomía e independencia. Sí, en cuanto a formas de hacerlo, criterios homogéneos, etcétera, etcétera, eso sí recibirán las instrucciones. Tiene unas funciones muy importantes que las veremos hoy como directores técnico-procesales. Yo creo que esto lo diré hasta 3 veces o más porque es muy importante para cuando estemos en nuestros puestos de trabajo. Quiero que lo tengan ya desde hoy
Y además no me importa que digan que sus preparadores se lo dijeron desde un principio, porque es así. Los letrados de la Administración de Justicia no son nuestros jefes. El juez o magistrado de nuestro juzgado no es nuestro jefe, ¿vale? Eso ténganlo siempre claro porque nosotros normalmente tocamos en sitios con gente buena, con gente profesional, pero locos hay en todos lados. Nuestro director técnico procesal sí es el letrado. Nuestro organizador sí es el letrado de la administración. A quien tenemos que darle cuenta de un procedimiento que ocurre o que no ocurre, si es el juez o si es el letrado. Bien, ahora, que sea nuestro jefe como si fuera una empresa privada donde nos manda, nos dice y todo lo que diga hay que hacerlo, no. Nosotros tenemos la ley procesal, que es la que nos marca lo que hay que hacer. Ahora, nosotros podemos hacer eso como nos dé la gana a nosotros, como se hace en el otro juzgado, o bien preguntarle al letrado cómo quiere que lo haga, eso sí. Ahora, que me dice que haga una cosa distinta a lo que dice la ley, le diré, oiga, es que aquí procede archivar el procedimiento o procede dictar esto y yo no puedo salirme de esto. O me explica usted por qué quiere que cambie lo que dice la ley o yo no puedo ponerlo. ¿Vale? Ese sería un ejemplo extremo donde los letrados nunca suelen caer porque ellos tienen que actuar conforme a ley. Pero bueno, para que lo sepan. Tampoco me puede decir un letrado que no tengo derecho a vacaciones porque hay mucho trabajo. ¿Vale? Tendremos que tener muy en cuenta que quien me dice a mí si tengo derecho a vacaciones o no es mi estatuto, es la ley, y que yo tengo derecho. A lo mejor no las puedo coger en este momento porque se queda el juzgado vacío. Póngalo usted por escrito. ¿Me entienden por dónde voy? Vale. Lo que es dirigir el procedimiento, establecer las pautas procesales de cómo se hacen las cosas, perfecto, sin ninguna duda, y que lo decida él como quiera. El resto de cuestiones, yo soy tan funcionario del Ministerio de Justicia como lo es un juez o como lo es un letrado. Y en la ley, gracias a Dios, tengo mis derechos como funcionario. ¿Vale? Lo mismo va para broncas no relacionadas con un procedimiento. Cualquier tipo de cuestión más allá o cuestión que ocurra en el día a día que no esté relacionada con lo estrictamente procesal. Ahí el letrado tiene que callarse y como mucho ponerlo en conocimiento del ministerio o de la comunidad autónoma para que ellos sí me puedan a mí pedir cuentas o decir lo que sea. Dicho todo este rollo, última cuestión, tienen que cuidar los letrados de lo que vamos a llamar impulso procesal. Es una de las funciones más importantes del letrado y significa darle el cauce que la ley dice a cada procedimiento, en cada momento, teniendo en cuenta los plazos procesales y haciendo cumplir todas y cada una de las decisiones de los jueces y tribunales. Si se ha dictado una sentencia y hemos abierto una ejecución donde dice que hay que averiguar determinados bienes, cumplir con esa directriz, es decir, velar para que el funcionario realice la operación de consulta y averigüe los bienes de que se trate, ¿vale? O practicar un lanzamiento, pues señalarle la fecha al lanzamiento para que se pueda llevar a cabo. Simplemente el cauce procesal oportuno. Hay una cosita curiosa que también confundimos muchas veces por el defecto de que en los juzgados muchas cosas las asumimos los funcionarios, pues porque evidentemente el letrado firma muchas cosas, pero no está siempre presente en las mismas. Bueno, las funciones que hemos visto ahora y que ahora estudiaremos más en profundidad no se delegan ni se habilitan, con una salvedad. La salvedad es un supuesto muy concreto. Sabemos lo que es una entrada y registro. En penal y en contencioso se suele dar, sobre todo en penal, se acuerda por su señoría en la investigación de cualquier delito. Imaginemos un delito relacionado con el tráfico de sustancias estupefacientes, de drogas. Se acuerda que la fuerza pública o que el juzgado realice una entrada y registro para localizar a las personas, localizar las sustancias y todo lo que esté relacionado con el delito. Pero lo acuerdan no solo en el domicilio de uno de los investigados, sino de manera simultánea, a la misma hora, el mismo día, en distintos domicilios. Pues yo qué sé, uno en el sur, otro en Las Palmas, otro en La Orotava y otro en La Laguna. 4, sería 3 en La Laguna y otro por otro sitio y 3 en otro sitio, ¿vale? De manera que en el partido judicial de La Laguna, supongamos,
no exista el número requerido de letrados, porque 2 están de vacaciones o lo que sea. Solo hay uno y hay que hacer 3 entradas simultáneas en distintos lugares. Ese es el único supuesto en el que cabe que un gestor del partido judicial, del juzgado de instrucción que sea, asuma, por habilitación en este caso, el carácter de autoridad y acuda a esa obligación. ¿Cuándo suele ocurrir? Eso me ocurrió a mí en una ocasión en Weimar. Había que hacer entradas y registros simultáneas en varios sitios. Allí eran 3 juzgados y solo estaba yo de letrado. Pues hubo que habilitar a gestores porque era de la audiencia provincial varias entradas y registros. Pues bueno, se habilita, el gestor realiza el mismo acta de entrada y registro, la policía, y acude y no hay ningún problema. El resto de cuestiones que nosotros a diario hacemos, un decreto, una diligencia de ordenación, ahí no estamos actuando por delegación, simplemente estamos haciendo una función que nos es propia como tramitador o como gestor, que es redactar o practicar una notificación, entregar un traslado, notificar, transcribir un decreto. Todo eso es como si lo hacemos nosotros, pero lo firma el que dicta ese decreto, sigue siendo el letrado, ¿vale? Luego hay un caso curioso que tampoco supone ni delegación ni habilitación, sino que es un presupuesto de la ley. El artículo 703 de la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé que para los lanzamientos de desahucio por falta de pago pueda acudir un gestor solamente, ¿vale? En lugar de la comisión judicial en la que podríamos entender que está considerado el letrado, aunque no siempre tiene que ir. Pues bueno, tampoco supone delegación ni habilitación, simplemente es un presupuesto legal en el que se ha establecido así, para hacerlo más ágilmente, ese desahucio podrá realizarlo solamente un gestor procesal. Yo creo que de ahí no se me queda nada, ¿vale? Tienen los 2 articulitos que regulan esa preguntilla y poco más. Miren, esta cuestión de la fe pública, Seo, tú me dices cuando quieras parar. Y tiene 5 minutitos más. Vale, pues nos van a quedar 2 o 3 funciones, pero vamos, ya el próximo día que cambiamos de tema las vemos y ya está, las hemos tocado ya de todas formas. ¿En qué consiste la fe pública? Ya lo hemos visto, una función exclusiva del letrado y plena, porque nadie le afecta a qué es lo que yo certifico o qué es lo que yo no certifico. Exclusiva porque solo el letrado es el que puede dar fe de un procedimiento, de lo que se ha hecho o lo que no se ha hecho. ¿Qué consiste? Pues consiste en dejar constancia de que algo se ha realizado, un acto procesal, o bien que algún hecho ajeno que no es un acto procesal tiene trascendencia procesal. El ejemplo de esto sería simplemente nos viene una persona a un procedimiento para designarnos un domicilio. Bueno, pues vamos a dejar constancia de esto, diligencia de una comparecencia donde fulanito de tal viene y nos manifiesta que su actual domicilio es el no sé qué y que su nuevo número de teléfono es el otro, a los efectos de que le podamos comunicar ahí cualquier cosa en el procedimiento. ¿Cómo lo metemos en el procedimiento? Con una comparecencia. Si el letrado luego tiene que dar fe de eso, pues podrá certificar que el día tal a tal hora, fulanito vino al juzgado y nos dio su nuevo domicilio, a los efectos que sean, ¿vale? Certificaciones o testimonios, que es lo siguiente que viene. ¿Cómo se traduce o cómo se expresa esa fe pública procesal? Por actas y diligencias, ya lo hemos visto. Si hay que hacer una entrada y registro, como acabamos de ver, levanta el secretario un acta donde dice todo lo que está ocurriendo en ese acto, de dónde se encuentra la droga, cuánta droga se encuentra, si está el señor o no está el señor, si se le detiene o no se le detiene, ¿vale? Y mediante diligencias en el procedimiento, recuerden, resoluciones del letrado, diligencias de constancia, de comunicación o de ejecución. Todas esas las podemos ir poniendo en el procedimiento para constituir la fe pública y a su vez desarrollar el proceso. También certificaciones y testimonios. Certificaciones y testimonios, que es la fe pública, pero a posteriori, cuando una vez producido el hecho o hecho constar cualquier acto procesal, nos piden una certificación o nos piden un testimonio para llevárselo a otra administración o bien a otro pleito de otro juzgado, o normalmente esas son las posibilidades, o bien pues para tener un testimonio y presentar un recurso, a veces también es necesario. Bien, ahí el secretario, el letrado, da fe, mediante esta certificación y mediante este testimonio, de que una resolución se ha dictado y tiene esa forma. Es lo que hablábamos de el testimonio como
parecido a la compulsa que le damos, ¿vale? Es fiel reproducción de esta resolución y además es firme, ¿vale? Pues ya tiene usted eso para presentarlo donde sea. La pregunta, ¿qué pasa si el procedimiento el secretario no lo ha llevado porque entró nuevo ahora, no sabe si existe o no lo que quiere certificar y quiere ver las actuaciones? No las puede ver en el ordenador, imagínense, porque es un procedimiento muy antiguo, no está en el procedimiento. No, mire, le buscamos en el juzgado y no está. Nos dice, no, mire, es que está en Wimar, en el archivo territorial de Santa Cruz de Tenerife. Ah, vale, pues rescátenlo de allí. Se pide al archivo, en este caso el territorial, y se trae a la vista del secretario. Y a partir de ahí certifica o a partir de ahí realiza el testimonio. Quiero decir que para conseguir esta certificación recabaremos del archivo del juzgado, archivo de gestión, del archivo territorial donde mandamos los procedimientos ya terminados definitivamente, como el archivo central de Madrid para algunos tipos de pleitos, de asuntos, lo podremos rescatar a fin de dar fe de que existe o no existe tal acto procesal o tal hecho, si está reflejado o no está reflejado. Cuando, además de las diligencias y las actas, usemos medios técnicos de grabación o reproducción, es decir, videoconferencia, reproducción de audios o de vídeos o celebración de vistas con grabación, vistas o comparecencias, ¿qué ocurrirá? Tenemos que tener en cuenta dos cositas. Una, que a las vistas no van físicamente los letrados de la administración. Y dos, que tenemos la obligación como letrados de garantizar que lo que ocurre, lo que se graba o lo que se reproduce o lo que existe en ese disco se corresponde con lo que se ha celebrado, que es auténtico y que es completo, que es íntegro. Bien, ¿cómo se hace? ¿Cómo dice la ley? Preferentemente con la incorporación a ese soporte, ese disco, ese archivo telemático, lo que sea, introduciéndole la firma digital del letrado de la administración. Y aquí me paro un poquito para decirlo. Sí, todo eso está muy bien, pero hay muchos juzgados que no tienen la firma completa, todavía no tienen los sistemas de grabación en marcha, lo que se graba no se graba completo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, la ley nos va a decir, en función del grado de lo que tengamos, si tenemos firma reconocida, si tenemos grabación, si tenemos todo, firma digital y punto. Si no lo tenemos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vale? Es el concepto de levantar un acta, ¿vale? Ahora lo veremos un poquito más desarrollado y yo creo que terminamos. Por último, la fe pública también significa autorizar en el proceso y documentar la realización por parte de una persona física o jurídica de un poder para ese pleito. Es lo que llamamos los poderes de representación procesal o más comúnmente denominados poder a pleitos, que pueden ser a través de apudacta, que es compareciendo en el juzgado y designando al procurador, y pueden ser generales o especiales en función de las distintas facultades que yo le doy al procurador. Las generales son más reducidas, las facultades especiales o el poder especial incluye otras facultades más específicas como las de llegar a acuerdos, transacciones, recibir cobros y realizar pagos, en fin, un montón de funciones más específicas en las que eso se recoge así, en una apudacta, en una comparecencia, y ya el secretario, el letrado, da fe de que ese señor ha designado un procurador para que le represente. Muy bien. También puede dar fe de que se ha aportado a los autos lo que llamamos el poder electrónico, el poder a pleitos electrónico. Existe desde hace pocos años ya, creo que 2 años, el registro de apoderamientos electrónicos. Entras en una página del gobierno, rellenas todos los datos, te acreditas con certificado digital, pagas la tasa que corresponda, creo, no sé cuánto es, y se supone que estás introduciendo en ese registro el poder a pleitos al procurador fulanito de tal. Sacas una copia y la presentas en el juzgado. El secretario lo verifica, que tiene su registro y su registro en este registro público, y serviría exactamente igual. En todos estos casos, pues estamos viendo cómo despliega la fe pública en su procedimiento. ¿Me quedo aquí o sí, para que tengan media horita? Sí. Nos quedan 2 o 3 funciones, vamos a dejarlas para el próximo día. Nos queda... Y ya prácticamente queda liquidado el tema 26.
Sí, porque nos quedan, pues miren, bueno, todavía nos quedan unas cuantillas. Pero vamos, que no, que esto en 10 minutitos nos lo palillamos el próximo día. Pero es una cosa muy, también es una cosa, esto de las funciones también es una cosa muy teórica, o sea, sí. Hay que aprenderse las funciones a cabo y a rabo y sobre todo comparar las funciones, por ejemplo, del letrado con las... Cuando me estudio esto tengo que comparar un poco lo del letrado con lo del gestor para Sí. que no nos lleve... ¿Por qué? Porque en la pregunta que nos pongan nos van a poner la función del letrado de la Administración de Justicia y 3 alternativas con la funciones distintas de gestores. de tramitación, pero que nos lleven a la duda. Voy a parar ya por aquí la grabación. Vale. Pues nada, lo dicho, nos